farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como todas las semanas, acá los estamos esperando para mostrar lo que está sucediendo en el mundo y en nuestra región en especial. Así que antes de llevarlos con el tema de hoy, los voy a llevar a ver la columna de Azul, que está ahí ya bien preparada. Creo que va a seguir con el tema que tocaron la semana pasada, que era el tema del trabajo. Así que Azul, ¿cómo estás? Marcelo, ¿qué es lo que nos van a traer hoy? Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, depende de cuando estén viendo este programa. Sí, estamos hablando del tema del fin del trabajo, básicamente, que a veces despierta muchas polémicas esto porque, como hablábamos en el programa anterior, hay un pensamiento casi mágico, una cuestión casi dogmática, donde va a surgir algo que va a cubrir las necesidades laborales de la población. Sin embargo, bueno, nosotros somos bastante escépticos en esto, ¿no, Azul? Sí. Y hoy voy a empezar con algo que me quedó pendiente de la columna anterior, que es también un área donde hay muchos trabajadores y acá está muy presente y que ya hasta se habló en este programa. Es todo el tema de los autos, de quienes manejan autos, camiones, cualquier tipo de transporte. No voy a hacer un chiste machista, pero de una conducción autónoma que claro, va reemplazando todos los puestos de trabajo. Hace un par de años acá llegó Uber. Ajá. Y ahora también ya se naturalizó usar Uber, ya es bastante conocido después de los problemas que hubo acá. Sí, por más que se considere ilegal, existe, es una cosa concreta, se usa. Y algo que ahora que existe ahora en San Francisco, por ejemplo, y en Pittsburgh, algo que acá dicen que va a llegar en 2 o 3 años, es el tema de conducción automatizada. Traje un video donde lo muestran, pero básicamente te subís al auto y hay un conductor, pero que no hace nada, está sentado nada más. Porque están en una fase de pruebas. Porque están en una fase de pruebas. No Ahora, es que le va a agarrar trabajo al pobre conductor. Claro, no, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que ese conductor y todos los conductores dejen de tener trabajo? Así que primero vamos a ver el video y después vamos a seguir hablando de esto. Bueno. Shadows are following me. I don't need sunglasses. Ain't no sun without you, baby. Ain't no sun without you. Won't you just be my ray of sunshine? I just want my ray of sunshine. Get away from this rain for a minute, baby. I just want my ray of sunshine. So know that I deserve it. Oh, now won't you give it to me? One smile, I want it sweet. Standing on this corner, I just wanna know your name. Baby, tell me what's your name. Won't you just be my ray of sunshine? I just want my ray of sunshine. Get away from this rain for a minute, baby. I just want my ray of sunshine. So know that I deserve it. Please just let me have it, 'cause I make this love habit, and girl, I wanna share it with you. Bien,
esto es casi ya de ciencia ficción. Lo que pasa es que lo que no tomamos conciencia es que esto ya existe, o sea, Sí. la tecnología ya está madura. Y no O sea, solo ya- lo trabaja Uber, hay autos de Google, de Waymo, Uber tiene camiones que están probando, hay Mercedes va a sacar en 2025 camiones, en China, en el Reino Unido, hay precisamente el tema este de la conducción automatizada. O sea, es algo global y es algo que está creciendo, está así en fase de pruebas todavía, pero años, nada más, un par de años para que sea Vos popular. sabés que hablaba la otra vez con alguien de un sindicato que tenía que ver con el tema de la industria automotriz y están muy preocupados por esto, porque las grandes automotrices que conocemos van a terminar esclavizadas de estas empresas, porque va a desaparecer lo que nosotros conocemos hoy como el tránsito habitual, Claro. donde cada uno tiene su autito, eso no va a existir, van a existir estas mega empresas. Sí, te subís, ponés Sí, a donde y que querés son ir. tan poderosas que ellos listo. estimaban que China, Rusia y Estados Unidos son los 3 países que van a estar en condiciones de manejar este mercado. Ni siquiera Alemania. Alemania, en el mejor de los casos, va a ser un proveedor. Sí, y por eso es una de... No hay profesión que se salve. Ya hablamos de estas, las que requieren cierta fuerza, de por qué, viste, algo que tiene más fuerza que un ser humano lo va a reemplazar, esto del tema de la conducción, y hasta profesiones donde prima el intelecto, que requieren, viste, del pensamiento, del razonamiento del ser humano, también se van a ocupar. Hay ahora un programa que desarrollar un software que realiza el trabajo de los abogados. Sí. Se dicen que ya aplicando la tecnología que existe ahora o en pruebas de laboratorio, ya un 23% del trabajo que hacen los abogados se puede automatizar. Ya ahora el 23%, imagínate en 10 años, Sí. en 15 años. Medicina, hay en China un robot, un software de iTech Co. Lo hicieron hacer un examen que hacen todos los que van a ser médicos en China y el robot sacó 456 puntos, que son 96 puntos por encima del aprobado. Tuvo tanto éxito que ahora lo están considerando el gobierno para ponerlo como asistente de los médicos. El robot te escanea, te analiza y saca un diagnóstico. Y entonces, Claro, tenés que luchar todavía con el prejuicio de, me atendió una máquina. Claro. Pero básicamente cuando uno ve que la atención hoy se reduce a una serie de baterías clínicas y un médico que los interpreta, ese es otro tema muy relacionado con todo esto, que es lo de que ahora es medio chocante, o en el tema, en los aviones también, Boeing está haciendo pruebas para poner pilotos, para sacar los pilotos, el avión se maneja solo, Sí. que ahora la gente capaz dice, subirme a un avión que no tenga piloto, pero con el tiempo se va a naturalizar y se va a y hacer la algo... gente más grande, porque los más jóvenes nacen en ese mundo Sí. y nunca les va a aparecer otra opción. Yo que creo eso. que me subiría. Sí. Ese- Lástima que lo que no encontramos todavía es una Hasta forma de ustedes se van a... estirar el sí, tiempo. hasta porque los ya mismos se nos está periodistas. acabando. Sí, ahora quiero mencionar esto y ya sí, está. pero no son tan buenos. Ahora hay un programa chino que escribe en mandarín y en inglés. Sí. Noticias. Empezó con deportes, pero ya lo están expandiendo cada vez más. Yo sabía que hacían de deporte, ahora ya estamos invadiendo otras Sí. áreas. Eso es peligroso. Eso sí, Sí. realmente es peligroso para el futuro. Así que, bueno, quiero cerrar con esto, que no hay profesión, no hay área que se salve. Bueno, así que muchachos, muchachas, si Algo muy si pacífico, muy pensaban, sereno. claro, estar tranquilos y que iban a disfrutar del futuro, yo lamentablemente, gracias a Azul, les tengo malas noticias. Así que bueno, volvemos con Ivonne para meternos ya de lleno en el programa. Muchísimas gracias, Azul. Muchísimas gracias, Marcelo. Que sea la última vez que me hagan un cierre que con pocas esperanzas. La esperanza es la última que se muere, tiene que haber siempre. Sí, me quedé pensando en lo que dijo Azul en la primera columna, cuando dijo que los trabajadores nunca tuvieron un lugar privilegiado. Yo creo que este debería ser el momento, ¿no?, para los sindicatos que siempre lucharon por eso, de ver, porque si bien habrá los avances tecnológicos dejarán mucha gente sin empleo, yo creo que
Primero, tiene que haber una redistribución de la riqueza y por otro lado, la necesidad de que no trabajemos tantas horas. Uno trabaja como loco 10, 12, 14 horas por día como si fuera la vida. Y yo creo que si tuviéramos el tiempo de trabajo mejor aprovechado también sería mucho mejor. Pero bueno, eso es pensar en un mundo ideal que yo prefiero irme con esta visión por lo menos. Muchísimas gracias, Azul. Nos vemos la semana que viene. Y con vos, Marcelo, después del corte nos vemos acá en el piso con el tema principal del programa de hoy. No se vayan. Enseguida regresamos. Ahora estamos nuevamente acá en este segundo bloque, abocándonos al tema central del programa de hoy. Vamos a tocar un tema de un país vecino que tiene elecciones ahora en abril próximamente. Para eso invitamos a José Guerrero, que es el coordinador de Frente Guazú Departamental Buenos Aires. José, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, un gusto tenerlo acá. Buenas tardes, Ivonne, y gracias por la invitación. José, ¿cómo se prepara el Frente Guazú para las elecciones? O sea, ¿qué expectativas tienen? Bien, hay una gran expectativa en el país y fuera del país. Recordemos que nosotros en el exterior vivimos más de 500.000 paraguayos en condiciones de votar, pero estamos solamente habilitados para votar en el exterior 38.000 paraguayos. Y en Paraguay hay una gran movilización. Pareciera que hay un consenso social que este modelo que encabeza el presidente Cardes no va más. Entonces, la gira nacional que están haciendo los candidatos, el candidato a presidente, que es la Alianza Ganar, Efraín Alegre, junto con su vicepresidente Leo Rubín, está respondiendo el pueblo con el deseo de cambio. Hay una gran esperanza, hay una gran expectativa de que el 22 de abril, que va a ser las elecciones generales, Paraguay va a marcar una historia en el continente. Vamos a ir dividiendo por parte. Vos decías que hay 38.000, creo, paraguayos en condiciones... En el exterior. En el exterior. No en Buenos Aires. Argentina, sí. 28.800. ¿Por qué esa diferencia entre los residentes reales y los que están en condiciones de votar? Hay una restricción en Paraguay acerca de la democracia. Tenemos una democracia tutelada, restringida, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral no empadrona a los paraguayos que viven en el extranjero. Nosotros hemos batallado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Hay que pensar de la Constitución del 92, después de la ida del tirano, después de dejar el poder del tirano, se hizo una nueva Constitución. La Constitución del 92 dice que los paraguayos que viven fuera del país no puede elegir presidente, no puede elegir autoridades. Pero a partir del 92 vino la lucha porque la Constitución también permite, a partir de 3 años en vigencia, de modificar. Entonces, nosotros logramos un referéndum en el 2011 recién, modificar esa ley, el artículo 120 particularmente, y a partir de ahí el Tribunal Electoral tenía que empadronar automáticamente a todos los paraguayos mayores de 18 años, vivan a donde vivan. Pero ese trabajo no los hizo. Ahora, es una pregunta casi obligada para mí como extranjera, ¿no? Me dijiste que en la República Argentina vive alrededor de 600.000 paraguayos. En condiciones de votar, mayores de 18 años. Mayor de 18 años, de los cuales 28.000 pueden votar en Paraguay. De este total de los paraguayos, ¿cuántos pueden votar en la Argentina? Si bien sé que no podemos elegir presidentes como extranjeros, pero sí podemos elegir hasta jefe de gobierno. Aquí autoridades argentinas, el padrón argentino, nosotros, extranjero hay 650.000, el último padrón argentino. En las últimas elecciones estaban habilitados 650.000 extranjeros, de los cuales 256.000 éramos o somos paraguayos.
¿Y cómo convive esta cosa? Ya sé que vos me vas a matar, vamos a llevarlo para el ámbito internacional, pero esta cosa del votante de, por un lado, apoyar a su país, que corresponde, como en mi caso, de votar, de elegir uno que acompaña las cuestiones políticas, acompaña, y también de concientizar del voto acá en la Argentina. Ajá. Nosotros venimos trabajando en ese sentido. ¿Por qué? Imagínense, estamos en el padrón argentino 256.000, que el Estado argentino nos reconoce como ciudadano pleno, es decir, ejerciendo ese derecho. O sea, esos tienen documento de extranjero. Con el documento de extranjero, con el DNI. ¿Y los otros que están por fuera? ¿Están sin documentos? Yo quiero explicar esto. En el padrón argentino somos 250.000 paraguayos habilitados. En el padrón paraguayo, 28.800. Sí. Una diferencia. ¿Y los otros, el resto? A los Está en 500.000? Estados Unidos, en Europa. No, pero digo, vos dijiste que hay más de 500.000 en la Argentina. En la Argentina, en edad de votar. El resto son menores. Exacto, el resto son menores. Ajá. O no están registrados. Es interesante, de todas formas, conocer estos números o esta realidad. ¿Tienen participación en las elecciones argentinas? Muy poca. Del padrón de Buenos Aires, el paraguayo se concentra más en Buenos Aires que en otras provincias. Sí. Participa el 10% del padrón total, apenas. Entonces, hay mucho trabajo todavía para realizar en ese sentido. ¿Y qué es lo que motivaría a un extranjero a votar? Eso lo digo por conocimiento. En mi caso, que me dejen votar, que me costó terriblemente como brasileño empadronarme, pero en el caso de los paraguayos, ¿qué los motivaría? Vamos a abrir un poco el camino a más de un político que se ve un poco dormidos con respecto a los extranjeros, y por ahí, conociéndonos, es más fácil querernos, y no haya este rechazo que a veces se dan, como el tema, bueno, ahora justo surgió con otra comunidad, pero como el tema de la atención pública y todo esto, ¿no? Bueno, nosotros partimos de esta lógica de razonamiento. Nosotros vivimos aquí, nosotros construimos Argentina con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, y nuestros hijos, ya la mayoría son argentinos. Muchos casos, en muchas parejas paraguayas, trae sus hijos, nacido en Paraguay, trae aquí consigo, porque acá tiene la oportunidad de realizarse a través del trabajo. Y muchos de ellos también tienen oportunidad de estudiar, como en mi caso. Yo vine muy jovencito a la Argentina. Cuando terminé el secundario en Paraguay, yo no tenía oportunidades para poder seguir mi carrera universitaria. Tampoco podía trabajar, porque no había condiciones. Entonces yo aquí encontré lo que yo no encontraría en aquel entonces en mi país, es decir, trabajar y estudiar. Y nosotros consideramos que la Argentina es nuestro segundo país, por lo tanto, aquí nosotros nos realizamos. Acá construimos una sociedad fuera de nuestro país. Y vos o ustedes verán en el conurbano de Buenos Aires muchos barrios paraguayos, muchos asentamientos paraguayos que ahí, a través del trabajo, se van edificando, van construyendo, se van enraizando además, pero muchos de ellos tienen esa esperanza, ese sueño que va a volver a su país, que va a volver al Paraguay. Solamente está esperando una condición para que le permita estudiar y le permita trabajar en el país y que sus hijos estudien en el Paraguay. Habitualmente pasó eso con todas las comunidades extranjeras, todas siempre anhelan volver. Después se encuentran un montón de problemas, no solo por las condiciones de su país de origen, sino muchas veces porque ya se crean otro tipo de lazos acá, los hijos se ponen de novios, se casan, tienen familia, entonces ya trasladarse empieza a complicarse. Va a quedar en la vieja añoranza de los que vinieron primero. Ahora, volviendo al tema del Frente Guazú y de las próximas elecciones, el acuerdo con el Partido Liberal Radical Auténtico marca un acercamiento luego de los sucesos del presidente Lugo, ¿no es cierto? ¿Cómo ha superado lo sucedido para llegar a un acuerdo? Nosotros vemos que el Frente Guazú tiene un proyecto de país diferente a los partidos tradicionales que nosotros llamamos al PLRA y al Partido Colorado, que está en el gobierno ya hace 70 años continuado, y solamente la excepción fue ese 4 años de gobierno de Lugo, y en ese 4 años ese gobierno hizo un montón de cosas
que el Partido Colorado no pudo hacer en ese momento. ¿Podés explicar algunas cosas? Porque uno en general no está muy al tanto de los detalles. O sea, vos decís Lugo, pero ¿qué significó el cambio de Lugo? El cambio de Lugo significó acceder, por ejemplo, gratuitamente a los hospitales, a la política de salud. Gratuitamente, y había remedio. Antes nunca eso en el Paraguay había. Por eso muchos paraguayos vinieron a la Argentina, porque acá ya había como un derecho el acceso a la salud integral. Y también en la escuela, en la educación en ese caso, que se entregaba útiles escolares, ya había merienda como se hace aquí. En Paraguay eso no se veía hasta 2008. ¿Y después de la caída de Lugo se mantuvo? No, se quitó. Se quitó. ¿Otra vez? La política de salud ha cambiado, ha vuelto en su curso normal, digamos. Sí. El servicio es pésimo y no hay medicamentos para la gente para curarse. Uno puede ir a sacar un diagnóstico, pero no puede comprar el medicamento. Ahora, Paraguay, si yo no entiendo mal, está produciendo medicamentos y aparte está teniendo una situación de relativa bonanza económica. Es uno de los países que mejor les está yendo en el sur en el continente. Y es el modelo para el gobierno de Macri. Paraguay es el modelo que se puede nombrar porque crece la macroeconomía, crece la producción en el Paraguay, pero ese por ciento, esa riqueza lleva solamente 200 familias y el resto... la microeconomía, si uno mira sector por sector, va desapareciendo, como la agricultura familiar, como los comercios chiquitos, como las pymes, eso no crece, pero sí las grandes compañías que siembran soja y engorda ganado, a ellos les va muy bien. Claro, o sea, seguimos como siempre con una cuestión de división de riquezas. No es que un país no tenga una producción, no esté en mejores condiciones, pero una mala división de riquezas. No, porque está la idea de decir Paraguay es un país pobre, Bolivia es un país pobre, y en realidad cuando uno empieza a ver los números no es un país pobre, es un país desigual, que no es lo mismo. Efectivamente, la política agroexportadora de Paraguay es desastrosa para la población. ¿Por qué? Se centra en el tema de la concentración de la tierra. El que tiene más tierra allá produce soja. Soja deja una rentabilidad impresionante. ¿Son paraguayos o extranjeros los terratenientes? Hay de varios países, muchos brasileños. Empresas brasileñas están avanzando sobre Paraguay. Si uno mira el mapa de hoy y vemos el acceso a la tierra, la concentración de la tierra está en manos extranjeras, de argentinos, brasileños, uruguayos y algunos, por ejemplo, se dice que en Paraguay, en el Chaco, tiene George Bush, hijo, tiene 40.000 hectáreas en el Chaco. O sea que hay diferentes lugares. Ojo, ¿sí? Vamos a empezar un problema acá con la triple frontera, que estamos bien representados. Vamos a empezar son las ahora. familias que acá, porque tampoco Sí. es que los argentinos que viven acá a la vuelta son los dueños en Paraguay, precisamente. No, Claro. seguramente. Son también sí. un puñado de grandes empresarios. Es un tema bastante complejo porque, bueno, normalmente tocamos la región como un todo, pero pocas veces tratamos de analizar cada país, y Paraguay creo que es la primera vez que tenemos la presencia acá en nuestro programa. La cantidad de paraguayos que viven en la Argentina, no se conoce prácticamente nada de la política interna de Paraguay, salvo que durante muchos años fue Stroessner el que manejaba Paraguay, después se supo de Lugo y después el resto de la gente, si salís a la calle, probablemente ni sepa qué es lo que está pasando en Paraguay. Y está esa idea. Vos me comentabas fuera de cámara el tema también de la energía hidroeléctrica, que es uno de los pilares del proyecto que están llevando a cabo, que quieren llevar a cabo. Efectivamente, la Alianza a Ganar en su proyecto, y ese es el caracú que decimos nosotros en guaraní, que es la vértebra de este proyecto, es la energía. Nosotros consideramos que en Yacyretá e Itaipú, el 50% de lo que generan las dos represas, corresponde a Paraguay, al Estado paraguayo. Sí. Y nosotros en este periodo pensamos de industrializar la materia prima que tenemos allí. Entonces necesitamos esa energía para volcar al desarrollo nacional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ese es el asunto. Para que la gente tenga en cuenta, nosotros utilizamos solamente el 6% de la energía que genera Yacyretá y el 29% lo que genera Itaipú.
hay una déficit de energía dentro del Paraguay. La potencia es muy baja. Eso te habla, ¿y el costo de la energía? Carísima. La energía en Paraguay es cara. ¿Y a qué se debe esto, teniendo la posibilidad de...? Pues la exportan. El asunto es que Paraguay dejó de invertir en la distribución de la energía. Concentra en un lugar, pero no hay redes que distribuyen en distintos departamentos o distintas provincias para que haya mayor producción, instalaciones fabriles. Pero ahora, en este proyecto de industrialización, de recuperación de soberanía, estamos diciendo nosotros en el proyecto nacional, vamos a poner al servicio del desarrollo del país. Vamos a industrializar nuestra materia prima y pensamos que Paraguay tiene suficiente energía que muchas empresas de la región va a querer poner sus empresas en el Paraguay. Bueno, yo el otro día leí a la Fundación Getulio Vargas que lo ponía a Paraguay por segundo año, tercer año consecutivo como el país donde hay mejor clima de negocios. Lo que pasa es que uno le desconfía de esto porque estas fundaciones habitualmente tienen una visión muy liberal de la economía. Entonces, cuando ellos te ponen ahí es porque hay buen clima para negocios, pero a la vez hay un costo social importante. Sí, sí. El Paraguay, para los ojeros, es un paraíso que está destruyendo, está envenenando, está expulsando a miles de campesinos por año. Nosotros tenemos un dato de que 50.000 jóvenes por año salen del país. Está desangrando el país. ¿Y qué es lo que esa producción de soja, cómo la reemplazarían o cómo la harían la arquitectura agropecuaria? Bueno, nosotros pensamos de la retención poblacional, que esos 50.000 jóvenes, que la mayoría sale del campo, que tengan oportunidades en el campo, en su chacra. Entonces vamos a poner énfasis en el tema de la agricultura familiar, ecológica. Pero para eso tenemos que invertir en tecnología, en asistencia técnica y créditos para los pequeños productores de la agricultura familiar y también crearle mercado interno. Y por qué no decir, el Mercosur si funcionara también le permitiría a Paraguay poner su producto en la góndola de Buenos Aires o en San Pablo o en algún lugar, si funcionara, si este mercado común del sur, así como se proyectó, que va a ser un gran mercado, que para que todos los pueblos integrantes del Mercosur puedan desarrollarse, funcionaría también para el Paraguay. Ahora, la alianza denunció irregularidades ante sucesos como los de Honduras, Brasil, Ecuador y hasta Argentina, donde la justicia actúa políticamente en favor del oficialismo de derecha liberal. ¿Existen posibilidades de fraude ahora en las próximas elecciones? El partido gobernante, el Partido Colorado, intentó sacar el control electoral al Frente Guasú. Recordemos en Paraguay, el Tribunal Superior Electoral no es independiente. El Tribunal Electoral en Paraguay controlan las primeras tres fuerzas políticas. La primera, que es el partido gobernante, la segunda, que es el PLRA, y la tercera fuerza corresponde al Frente Guasú. Y la intención del Partido Colorado era sacar esa potestad, digamos, del Frente Guasú como tercera fuerza y arreglar con el segundo, con el PRA, el control electoral. Entonces, con movilizaciones y lucha se logró respetar la ley, porque la ley dice, en su artículo 635, que el control es mutuo entre la primera y segunda y tercera fuerza. Entonces, la semana pasada pudimos romper esa idea de fraude que había pergeñando el Partido Colorado. ¿El Frente Guasú tiene la capacidad para hacer un control efectivo de la elección? Nosotros, ¿llegan a todos lados? Para estas elecciones ya tenemos el alcance nacional e incluso acá en Buenos Aires cubrimos todas las mesas que se van a habilitar acá en La Plata, en la avenida 1 al 800 creo que es, no me acuerdo el local exactamente, pero es por la avenida 1 acá en La Plata, un local, donde están habilitados 6.000 paraguayos a sufragar. En la capital se van a habilitar 2 locales, en la Escuela República del Paraguay, que está en la zona de 11, y la Escuela General San Martín, que está ahí en Retiro, ahí por la avenida Libertador, al 230
creo que es 38 el número exacto, y en San Justo, ahí por la calle Almafuerte al 2800. Y están habilitados en San Justo. Imagínense, una población que nosotros consideramos es una república del Paraguay, que vive más de 200.000 paraguayos, apenas están habilitados 6.500 paraguayos. Claro. José, nos tenemos que llevar a un pequeño corte, así que enseguida continuamos con nuestra charla. No se vayan, enseguida regresamos. Ya de regreso en este tercer y último bloque, analizando Paraguay en las vísperas de las próximas elecciones con José Guerrero, que es coordinador del Frente Guazú para el Departamento de Buenos Aires. Así que, José, vamos a ir un poco más al tema regional e internacional, ¿no? El Mercosur trabaja para un acuerdo con la Unión Europea. O sea, ¿cuál va a ser su posición? Nosotros no estamos de acuerdo con la manera que se encara el acuerdo con Unión Europea. Nosotros pensamos que estamos en otro nivel de desarrollo. Todos los países miembros del Mercosur no pueden competir a la industria más desarrollada. Entonces tenemos que tener cuidado en la protección de algunas áreas de nuestra industria, porque nosotros queremos que nuestra industria paraguaya se desarrolle, pero no podemos competir con la Unión Europea. ¿Cómo vamos a competir con Alemania? Sí, no puede competir con Alemania, el sur de Europa, mucho menos vamos a competir nosotros. Acá, más que claro. Argentina. Claro. Entonces nosotros, a nivel regional, nosotros no queremos vender solamente materia prima, no queremos vender soja o carne a la Unión Europea. Nosotros pensamos venderle también productos elaborados, manufacturados, con valor agregado, como vende Argentina en algunos países, Brasil también. Y Uruguay y Paraguay son los países más chiquitos, más débiles, que necesitan un cuidado especial para poder, en este mundo de gigantes, en este capitalismo voraz, hay que tener en cuenta una política de protección, ¿por qué no decir? Porque uno mira el norte. ¿Cómo se desarrolla Estados Unidos? A través de la política de protección. Ellos en el discurso son muy liberales. Abran el mercado, abran todo. Pero siempre después que desarrollas. Y después, vos no le podés vender nada. Todos los países se han desarrollado con el mismo criterio. O sea, es la insubordinación fundante que hace falta, que dice Marcelo Bullo. O sea, es el tema de patear la escalera. Ellos, una vez que encontraron la fórmula, a todos los demás le están diciendo hagan exactamente lo contrario de lo que nosotros hicimos para desarrollarnos. Y no es potestad de Estados Unidos. He escuchado a Corea del Sur. Todos los países, cuando alcanzan un grado de desarrollo, le dicen a los demás abran la frontera, pero cuando ellos están en condiciones de competir. Bueno, por eso también Mercosur tiene que tratar de unirse. Bueno, los países actuales no son exactamente pro Mercosur, pero hay que trabajar de cierta manera en este mayor entendimiento para que funcionemos como región. Eso mismo, ¿cómo entonces terminan por hacer una evaluación de lo que es, de lo que fue, de lo que es y de lo que debería ser el Mercosur? Porque básicamente creo que es el punto que nos empieza a unir a todos y a veces la gente no tiene en cuenta. Paraguay es uno de los dos principales productores el quinto productor de soja, si no me equivoco, ¿no? Nosotros estamos en el cuarto hoy. Cuarto lugar en el mundo. Que produce soja. En el mundo, y están entre los 10 primeros también de carne. Estamos en el puesto número 8 en este momento. También sé que ahora están explotando uranio, si no me equivoco, producen energía hidráulica. El litio. El litio también tenemos. O sea, y bueno, y aparte están asentados en el acuífero guaraní como Brasil y nosotros. Lo cual hace que deberíamos tener muy en cuenta qué es lo que vamos a hacer como región. Entonces, ¿cómo ven ustedes el proceso del Mercosur? Del Mercosur nosotros vemos que hay un retroceso enorme porque cuando estaba Lula, estaba Néstor Kirchner, estaba Lugo, también estaba Chávez con el Venezuela también adentro, se estaba hablando de que va a incorporar también a Bolivia, a Chile. Nosotros veíamos que ese bloque de varios países iba a ser el camino.
pero ahora lo dejaron a Venezuela afuera. A Bolivia no le aceptaron todavía su participación. Incomprensible los casos. Tenés uno de los países con creo, la mayor reserva petrolera que tiene Venezuela en el mundo, las reservas de Bolivia en gas, sí, el litio, y te das el lujo de dejarlo afuera un bloque regional. Eso no hay explicación posible. No, yo creo que es un error táctico, estratégico, porque nosotros del Frente Guazú que pregonamos que haya integración energética. Paraguay produce energía hidráulica lo suficiente. Bolivia, el tema del gas, algo de petróleo. Aquí en la Argentina también producía eso. Y ahora producía eso. Sí, pero sí, ahora nada. En Brasil se encuentra que tiene el mayor reserva presal. Presal. Exacto. En Venezuela lo que se descubre que hay y no está integrada, no está integrado en los países. Entonces es un error garrafal que están haciendo la élite dominante, porque es claro que hay muchos intereses en esto, en el acceso a esos recursos, y por eso está generando lo que está generando Venezuela. Eso es claro. Acá en la Argentina, sí. Bueno, ya te dejo, bueno, pero en la Argentina vemos a veces que es una discusión, no digo que sea así, pero bueno, es una discusión que cada tanto resurge, que ni siquiera se ha logrado tener una burguesía propia. Encima, en realidad, somos un apéndice de una burguesía internacional. Y eso limita porque ni siquiera tenemos la ambición de crecer y puede ser la explicación de lo que te pasa también en Brasil, que si bien tiene una burguesía un poco más nacionalista, ahora está siendo presionada por los poderes internacionales para evitar que se pueda armar un bloque regional con una conciencia de hacia dónde hay que ir, ¿no? En Paraguay, ¿cómo es el tema de esta burguesía que decimos? ¿También es una burguesía subordinada o es una burguesía propia? No sé cuál es la peor. No, yo creo la que peor es la subordinada. Hoy, Paraguay, hay que decir de Paraguay de 1870 para adelante, la burguesía nacional está sometida con los intereses transnacionales. Y se centró ahí en Paraguay. Ustedes no sé si conocen la Embajada de Estados Unidos en Asunción, que agarra todo una manzana, y más que una manzana, que tiene todo, y de ahí controla, no a Paraguay, para Paraguay es chiquito, no es una amenaza al imperio, pero para controlar toda la región. Entonces, los grandes terratenientes, grandes ganaderos, grandes sojeros, hacen negocio con las transnacionales, con capital norteamericana, Monsanto, Cargill, y varias otras cadenas más, que solamente se centra ahí para extraer riqueza. La política de los ricachones en Paraguay, la burguesía nacional, hacen buenos negocios con las compañías transnacionales. Entonces, ellos no quieren cambiar nada, absolutamente nada, porque ahí acumulan riqueza, fortuna. No quieren un Paraguay desarrollado, solamente hacer su negocio particular. No piensa en industrializar el país. Ese es un tema. Volviendo al tema de Mercosur, tenemos al menos dos cuestiones. Primero, la unificación de un Mercosur incluyendo a Venezuela y a Bolivia, ¿no? Y después, este Mercosur consolidado es el que debería hacer acuerdos afuera con otras regiones. Ahora, vamos al tema de China, por ejemplo. Mercosur no ha logrado ponerse de acuerdo con China porque Paraguay reconoce a Taiwán, siendo uno de los pocos que quedan en el mundo con ese tema. O sea, y el único de Sudamérica. El único de Sudamérica, obviamente. El Frente Guazú o su país, o sea, ¿cómo se debería resolver o qué proyectos hay para resolver esta situación, si es que lo hay? El Frente Guazú plantea de que Paraguay se tiene que relacionar con todos los países del mundo, con igualdad de condiciones. Nosotros heredamos de Stroessner este tema que China era comunista en su momento. Entonces no hay que tratar nada con un país comunista. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un acuerdo con Taiwán. ¿Por qué Taiwán? Porque Taiwán necesitaba de los países del voto en la ONU y a cambio le daba dádivas al gobierno, al régimen de Stroessner, que continuó en el periodo democrático. Y
ahora tenemos nosotros la gran oportunidad para decir, bueno, vamos a derrotar a la cultura estronista que pensaba que el otro era comunista y que no hay que tener relaciones Hoy por lo menos comerciales, diplomáticas. Más allá de que esté bien o mal, atrás al menos 25 o 30 años. Y Stroessner cayó en el 89. Sí. Estamos en 2018. Y seguimos con lo mismo. Y seguimos lo mismo, 29 años. Yo el otro día veía unos rankings de países a los cuales exporta Paraguay y a China le envía muy poco. Y eso es una de las cosas que es un mercado para Paraguay para tratar de explotar. Porque claro, tiene esta traba de... Seguramente deben entrar los productos paraguayos, pero tercerizados a través de otros países. ¿Paraguay qué es? No desarrolla su industria, su potencialidad industrial. No desarrolla, ¿por qué? Porque Paraguay es como un depósito grande del Mercosur. A Paraguay llega toneladas de mercadería de diferentes partes del mundo. ¿Y cómo hace? Hace triangulación. Vende en contrabando en el mercado argentino, en el mercado brasileño, en el Uruguay y en Bolivia. Entonces, para los que hace ese negocio, es un gran negocio. Es un gran negocio. Paraguay no se cobra impuesto a los ricos. Allá el único impuesto es el impuesto al valor agregado, que es del 10%. Nada más que eso. ¿Y quién paga más? Los sectores medio bajo. Los ricos no pagan, por ejemplo, por la tierra no paga nada. Algunos tienen 600.000 hectáreas, algunos tienen 1 millón de hectáreas. No paga impuestos. Y en ese aspecto impositivo, me vuelvo de vuelta al tema interno de Paraguay, pero en el tema impositivo, ¿qué piensan hacer? Nosotros estamos pensando de que tiene que haber una política tributaria progresiva. Lo que tiene más tiene que pagar más. Es decir, tiene que pagar los terratenientes, tiene que pagar para desalentar justamente eso, esa desigualdad al acceso de la tierra. Hay que pagar, la tierra tiene que pagar impuestos, de las grandes extensiones. Tiene que pagar los ojeros, hay que desalentar los ojeros. ¿Para qué? Para que deje espacio para la agricultura familiar. ¿Fuga campesina. de capitales? Hay fuga de capitales. Ahí hay, te cito, 10 más ricos del mundo. Concentran cerca de lo que produce Paraguay en el año. Son 30.000 millones del Producto Bruto Interno. Son 10 familias, tiene esa plata, pero no tiene en el país, tiene afuera. Tiene afuera. Solamente con ese ejemplo. Marcelo está, y es con razón, porque en vísperas de las elecciones está bien abocar a lo que es la política nacional, pero también es cierto que la política internacional influye en las decisiones internas de cada país, o al menos hace repensar, ¿no? Sufrimos las consecuencias. Y a nivel internacional vemos como un bloque dominante conformado por el globalismo financiero y un modelo nacionalista como el de Trump, y un modelo multipolar que encabeza Rusia, China e Irán. O sea, ¿cómo lo analizan desde su país, desde el Frente Iguazú, este cuadro o este frente? Bueno, nosotros vemos que el mundo, ese tema bipolar que hablábamos hace 20 años atrás, el bloque soviético y Estados Unidos, se ha desintegrado. Y hay una multipolaridad donde cada país de la región puede hacer buenos negocios con el bloque, por ejemplo, de Asia. Puede hacer con la Unión Europea buenos negocios. Acá en la región también. Vemos que se está yendo el mundo a la multipolaridad. Vemos eso nosotros. Nosotros vemos que el imperio norteamericano se está debilitando. Por lo tanto, esa agresividad en la región demuestra eso, que un imperio en decadencia, lo que está haciendo en Venezuela, alrededor bases militares, se escucha, y esta palabra no es mía, se está escuchando el sonido del clarín y el ruido de las armas, de los tanques. Y vemos que eso demuestra que Estados Unidos está en una posición
en decadencia. Siempre se ha dicho que los imperios cuando están en decadencia es la época de mayor agresividad de ellos, ¿no? Eso se puede observar también. Yo personalmente observo eso. Y pues se te acaba el predominio que vos ejercías a través de otros mecanismos y lo único que ya se queda desnuda es la fuerza bruta. Entonces, esa multipolaridad, los bloques regionales tienen que aprovechar, y el Mercosur tiene que aprovechar eso. Por eso necesitamos gobiernos populares, no estos gobiernos conservadores, estos gobiernos que hambrean a sus pueblos y que no piensan en el desarrollo nacional para generar trabajo a toda la familia que integra el Mercosur. ¿Cómo ves el tema del acuífero guaraní? ¿Qué habría que hacer? Porque hablando de bases extranjeras, bueno, están empezando a sentarse bases en la zona y es clarísimo cuál es el objetivo. Y sabemos que el agua va a ser, ya es, y se va a acrecentar con el tiempo la importancia como recurso. El otro día hablamos con un diplomático, nos comentaba, por ejemplo, que Irán está importando nieve, trae nieve de Rusia en forma de agua por la sequía que tiene. Ante esta importancia, ¿cómo encarar este tema? Nosotros vemos eso es netamente de la soberanía de los 3 países, 4 países, en este caso, que el acuífero está de fondo, digamos. Una puntita. Argentina tiene que tener soberanía del acuífero, Paraguay tiene que tener soberanía, Brasil y Uruguay tienen que tener soberanía sobre eso, netamente de soberanía, que los 4 países tienen que controlar su recurso escaso, pensando en el mundo, muy escaso y muy fundamental, es el agua. Ustedes los paraguayos tuvieron un problema parecido al de los argentinos, que fue una dictadura feroz, anticomunista. Si bien la de usted fue más prolongada, la nuestra fue cortada, la nuestra en algunos momentos alcanzó nivel de brutalidad que tampoco tuvo la de Paraguay. Entonces, pero sí hay una experiencia parecida en el sentido del divorcio del pueblo con las Fuerzas Armadas. Si hablamos de una defensa territorial y de recursos, sabemos que tarde o temprano hacen falta tener una defensa efectiva, que es la defensa de las armas. ¿Cómo piensan encarar este tema? Este tema, mirando triple frontera, Argentina, Paraguay y Brasil, es un punto donde está nuestro preciado recurso, que es el agua dulce. Ahí hay mucho negocio. También hay mucho negocio negro, del mercado negro. Ahí pasan muchas cosas. Hay que controlar. Por eso es muy importante esto, que los 3 países que tienen límites, justamente donde está el tema del agua, que se ponga de acuerdo, que se necesita una fuerza armada para defender los intereses de los 3 pueblos en este caso, y pensando, extendiendo el Mercosur, lo que tenemos de riquezas naturales, tenemos que integrar a las Fuerzas Armadas y poner al servicio de la defensa nacionales, no solamente nacionales de la región. ¿Y cómo es el militar paraguayo en ese aspecto? ¿Está entendiendo este problema o todavía sigue con esa mentalidad liberal? Nuestra Fuerza Armada, te doy un ejemplo, en la zona norte del país hay 20 miembros que se denomina Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, la sigla. 20 miembros dice que tiene. Y nuestra Fuerza Armada no lo puede capturar ya hace 10 años. Está en la sombra, un fantasma, pelea con un fantasma. ¿Qué hace esos 20 chicos? Porque suben videos, pero todos son videos armados, seguramente por la propia inteligencia paraguaya o del propio de la Fuerza Armada. ¿Para qué? Para culpar a los campesinos, porque los campesinos se están armando, porque invoca, por ejemplo, al doctor Francia, que fue el padre de la patria del Paraguay, a los López, que fue el que desarrolló Paraguay en aquel entonces, invocan en el video, pero es funcional al gobierno, todas las acciones que hacen, porque secuestran a campesinos, matan a policías, matan a los que lo tienen secuestrado, digamos. Secuestran, ponen a pequeños ganaderos, secuestran y después lo matan. Eso es un tema bastante complejo. Es bastante claro cómo trabajan. Claro, complejo y bueno, es difícil de solucionar por lo menos a corto plazo. Ojalá encuentren la manera.
José, nos estamos quedando sin tiempo, ya tenemos que cerrar el programa, pero antes de ir me gustaría que, hicieras un llamado a los paraguayos, a sus compatriotas que están acá en nuestro país, tanto como para las próximas elecciones en Brasil, pero también en Brasil. Bueno, yo ya estoy pensando en nuestras... A fin de año, exactamente. Que ahí tenemos otro problema. Donde si nos dejan Lula ser presidente, va a ser bastante complejo para Brasil, ¿no? Pero que haga este llamado para que atienda, para que se comprometa con las próximas elecciones en Brasil y también un mayor compromiso acá en la Argentina, ¿no? Muy bien, para todos los paraguayos y paraguayas residentes en la Argentina, tenemos una gran oportunidad para transformar el país con nuestro voto. Recordemos que solamente aquí en la Argentina somos pocos, pero nuestras familias viven acá y allá. A todos los amigos hay que llamar por celular, gastar un poco de pulso de celular y llamar para decir el voto para presidente y vicepresidente hay que poner la lista 5, ganar, y para los senadores, la lista que encabeza el expresidente Fernando Lugo, y para el Parla Sur el ingeniero Ricardo Canese. Con eso yo me despido con ustedes y a votar. Bueno. Y a Brasil vamos a recuperar también. Yo agregaría una cosa más, ya que hay tantos paraguayos en condiciones de votar acá en la Argentina, que también aprovechen y se involucren en la política nuestra, porque también necesitamos cada uno de estos votos, lo vamos a seguir necesitando también. Así que ya que está, haga un esfuerzo doble más adelante cuando lleguen las nuestras. Muy buena esa observación, Marcelo. Ivonne. Muchísimas gracias, José. Bueno, y a todos ustedes, a nuestro público habitual y a los que vamos a captar paraguayos, que bienvenidos como extranjera que soy para ser parte de todo esto, remarco el pedido de Marcelo, que yo creo que nosotros extranjeros que hemos sido tan bien recibidos por este país, que la verdad con los brazos abiertos, en lugar de cerrar la atención pública a los extranjeros, yo creo que tenemos que apoyar a Argentina para que siga manteniendo, para que siga creciendo, para que siga pudiendo mantener esta cosa maravillosa que es educación y salud gratuita, y que las podemos llevar a nuestros propios países. La mejor forma es participando con nuestro voto en nuestros países y acá en Argentina. Así que con eso me despido. Espero sus comentarios en nuestro Facebook, también en nuestro canal de YouTube, haciendo alguna referencia respecto a si tenés dificultad o qué es lo que te alentaría también a participar un poco más en nuestra política nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que se inscriban en el canal de YouTube Asia TV Producción y nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.